La primera vez que Marcos descartó mi opinión empresarial, yo tenía 19 años y él 27. Estábamos en la cena de jubilación de papá, y Marcos acababa de cerrar su primer contrato importante para su incipiente empresa de logística. Pasó 40 minutos explicando su modelo de negocio a la mesa mientras yo comía mi salmón en silencio. ¿Qué piensas, Raquel? Me había preguntado papá, probablemente por cortesía. La estructura de precios parece ajustada, dije con cuidado. Pero tal vez deberías considerar construir reservas de efectivo antes de expandir la flota, en caso de que los costos del combustible aumenten o... Marcos se había reído, interrumpiéndome. Limítate a tus clases de la universidad, Raquel. Los negocios son un poco más complejos que la clase de Economía 1. Todos se habían reído entre dientes. Yo volví a mi salmón. Eso fue hace 14 años. Ahora yo tenía 33 años, Marcos tenía 41. Y el patrón no había cambiado. Él había convertido Logística Martel de una operación de 3 camiones en lo que afirmaba ser un imperio de 8.000 millones de pesos. Tenía 340 empleados, operaciones en 12 estados de la República y una oficina de esquina con una vista que nunca dejaba de mencionar. Yo dirigía una pequeña firma de consultoría financiera desde una oficina modesta en el centro de la Ciudad de México, trabajando con empresas medianas en estrategia de crecimiento y gestión de capital. Tenía 6 empleados, ganancias aceptables y un modelo de negocio que a Marcos le resultaba infinitamente divertido. ¿Sigues con lo de la consultoría? Preguntaba en las reuniones familiares, de la misma manera en que se le preguntaría a un niño si todavía seguía jugando con muñecos. Lo que Marcos no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo había ganado mis primeros 200 millones de pesos a los 25 años a través de una serie de inversiones tecnológicas visionarias. A los 30 años, había convertido eso en 6.800 millones de pesos mediante una gestión cuidadosa de la cartera. Inversiones ángel estratégicas y una posición inicial particularmente lucrativa en una empresa de infraestructura en la nube que había salido a bolsa con una valoración de 240.000 millones de pesos. Vivía modestamente, trabajaba en silencio y nunca hablaba de mi situación financiera real. Mi firma de consultoría era real pero pequeña, más una fachada profesional que una fuente primaria de ingresos. Mi trabajo real era gestionar mi importante cartera y servir como socia silenciosa en varias empresas de alto crecimiento, incluida la de mi hermano. Hace 8 años, Logística Martel había llegado a un punto de crisis. Marcos se había expandido agresivamente, extendiendo demasiado sus líneas de crédito y su capital operativo. Necesitaba 3.600 millones de pesos para evitar el colapso, para cubrir la deuda de expansión de su flota, financiar sus instalaciones y mantener las operaciones mientras reestructuraba. Su banco había buscado discretamente inversores privados. A través de una compleja red de sociedades de responsabilidad limitada y vehículos de inversión que mis abogados habían estructurado cuidadosamente, yo me convertí en esa inversora. Los términos eran generosos, 12% de rendimiento anual, ningún puesto en el consejo de administración, total anonimato y un papel de asesoría estratégica que Marcos nunca supo que provenía de su socia silenciosa a través de su asesor financiero. Durante 8 años, lo había visto construir el éxito sobre mi capital mientras me decían en cada reunión familiar que yo no entendía los negocios reales. La reunión familiar fue en la casa de Marcos, una extensa propiedad en Lomas de Chapultepec que había comprado hacía 3 años. Los 18 miembros de la familia estaban reunidos para lo que Marcos había llamado un anuncio importante. Nos sentamos en su sala de estar decorada profesionalmente, con aperitivos servidos en mesas de vidrio y vino fluyendo libremente. Marcos se puso al frente como un director general dirigiéndose a los accionistas. Quería que todos estuvieran aquí para compartir una noticia increíble, comenzó Marcos, radiante. Logística Martel ha atraído interés de adquisición por parte de 3 firmas importantes. Estamos considerando valoraciones de entre 17.000 millones y 22.000 millones de pesos. La sala estalló en aplausos. Papá estaba radiante de orgullo. Mamá estaba llorando. La esposa de Marcos, Erika, estaba grabando con su teléfono. Esta es la culminación de 8 años de visión estratégica, crecimiento agresivo y toma de riesgos calculados, continuó Marcos. Cuando comencé esta empresa hace 13 años con 3 camiones y un sueño, la gente dudó. Pero yo entendí algo que ellos no entendieron.
Entendí el apalancamiento. Entendí la escala. Entendí el momento oportuno. Tomé un sorbo de vino y no dije nada. La adquisición debería cerrarse en un plazo de 6 meses, dijo Marcos. Lo que significa que esta familia está ante una riqueza generacional. Mi participación accionaria por sí sola vale entre 12.000 millones y 15.000 millones de pesos. Estamos hablando de asegurar a nuestros hijos, a nuestros nietos. De crear un legado. Más aplausos. Mi primo Daniel levantó su copa por Marcos, el primer casi multimillonario de la familia. Todos bebieron excepto yo. Yo estaba haciendo cálculos en mi cabeza. Si el capital de Marcos valía de 12.000 a 15.000 millones de pesos con esas valoraciones, y yo conocía la estructura de capital real de su empresa, él estaba exagerando significativamente su posición. Su participación valía tal vez entre 4.000 y 5.600 millones de pesos antes de impuestos, una vez que se contabilizaba la carga de la deuda y la posición de la socia silenciosa que representaba el 51% del valor real de la empresa. Raquel, estás callada, dijo Marcos, dirigiendo su atención hacia mí con esa sonrisa condescendiente tan familiar. ¿No hay felicitaciones para tu hermano mayor? Felicidades, dije con calma. Sabes, deberías tomar notas, continuó él, y varias personas se rieron entre dientes. Así es como se ve la construcción estratégica de un negocio. No pequeños contratos de consultoría, sino la construcción de un imperio real. Entender los mercados de capitales, entender la escala, entender. Estoy familiarizada con los mercados de capitales, dije en voz baja. Claro, tu pequeña firma de consultoría, dijo Marcos, sonriendo. ¿Cómo va eso? ¿Sigues trabajando desde esa oficina en esa plaza comercial pequeña? En realidad es un edificio en el centro, y sí, va bien. Ven, esa es la diferencia entre el pensamiento de una pequeña empresa y una verdadera visión empresarial, dijo Marcos, dirigiéndose a la sala. Ahora bien, a Raquel le va bien. Se gana la vida cómodamente. No hay nada malo en eso. Pero cuando piensas en grande, cuando entiendes cómo apalancar el capital, cuando sabes cómo. Marcos, tal vez deberíamos hablar sobre tu estructura de capital, interrumpí. La sala se quedó en silencio. Marcos parecía molesto. ¿Qué? Tu estructura de capital. La relación entre deuda y capital propio, las posiciones de los inversores, las participaciones reales frente a las reclamadas. Esos detalles. La sonrisa de Marcos se volvió rígida. No voy a aburrir a todos con detalles técnicos en una celebración, Raquel. Porque los números que estás citando no tienen en cuenta tu carga de deuda ni tu posición de socio silencioso, continué con calma. Si estás reclamando entre 12.000 y 15.000 millones de pesos en capital personal con esas valoraciones, o bien estás exagerando tu porcentaje de propiedad o no estás contabilizando las obligaciones pendientes. La sala estaba muy silenciosa ahora. El rostro de Marcos se había enrojecido. Limítate a tus pequeños proyectos secundarios, dijo Marcos, con la voz tensa por una ira apenas controlada. Los negocios reales están más allá de tu alcance. Estos son finanzas corporativas sofisticadas, no el tipo de consultoría de poca monta que tú haces. Entiendo, dije, asintiendo. No, claramente no entiendes, continuó Marcos, mostrando su frustración. Nunca has construido nada significativo. Nunca has gestionado capital serio. Nunca has. Raquel, te quiero, pero te estás avergonzando al intentar darme lecciones sobre mi propia empresa. Estas son conversaciones de adquisición con empresas de la lista Fortune 500. Estas son las ligas mayores. Papá intervino. Marcos tiene razón, hija. Esto es algo bastante especializado. Simplemente celebremos el éxito de tu hermano. Sonreí cortésmente y volví a mi vino. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto del asesor financiero de Marcos, Teodoro Cárdenas, quien había servido como intermediario entre Logística Martel y yo durante 8 años. Necesito hablar con usted urgentemente. Marcos está haciendo declaraciones sobre la valoración que sugieren que no entiende completamente la estructura de capital. Debo aclararlo. Me disculpé para ir al baño y le devolví la llamada a Teodoro.
Teodoro, gracias por llamar. Estoy en la cena de celebración de Marcos y él está anunciando conversaciones de adquisición con valoraciones que parecen inconsistentes con la realidad. ¿Qué está afirmando? 17.000 millones a 22.000 millones de pesos de valoración total de la empresa, con su capital personal valorado entre 12.000 y 15.000 millones de pesos. Teodoro se quedó en silencio por un momento. Señorita Cárdenas, usted conoce la estructura real. Usted posee el 51% a través de la red de sociedades de responsabilidad limitada. Con esas valoraciones, su posición valdría entre 8.660 y 11.220 millones de pesos. El capital de Marcos, contabilizando la deuda, valdría entre 3.600 y 4.800 millones de pesos antes de impuestos. Él está exagerando significativamente su propiedad o no está contabilizando la posición de la socia silenciosa. Él no sabe nada sobre la posición de la socia silenciosa, dije. ¿Has mantenido el protocolo de anonimato? Absolutamente. Todas las comunicaciones pasan a través de mí como asesor financiero. Él piensa que el socio silencioso es un consorcio de inversores institucionales. Pero señorita Cárdenas, estas conversaciones de adquisición son reales. He visto las hojas de términos preliminares. Si avanzan, la estructura de capital se hará pública. Marcos descubrirá que su hermana posee el 51% de su empresa. ¿Cuándo? Durante la diligencia debida. Probablemente dentro de 60 días. Si las conversaciones progresan, la empresa adquiriente requerirá la divulgación completa de todas las posiciones de propiedad. Ya veo. ¿Puedo hablar con franqueza, Teodoro? Por favor. He trabajado con usted durante 8 años gestionando esta inversión. He visto cómo usted proporcionaba la base de capital para Logística Martel mientras mi hermano se atribuía el mérito de haberla construido solo. He facilitado su guía estratégica a través de canales anónimos mientras lo veía descartar mi perspicacia empresarial en funciones familiares. Y ahora está a punto de descubrir que su hermana menor, a quien considera financieramente ingenua, ha sido su accionista mayoritaria desde 2016. Mi punto es, ¿está preparado para esa revelación? Porque va a ser explosiva. Estoy preparada, dije. De hecho, Teodoro, creo que es hora de acelerar el cronograma. Me gustaría ejecutar mis derechos de retiro bajo el contrato de asociación. Silencio. Luego. Señorita Cárdenas, eso desencadenaría un evento de liquidación forzada. Marcos tendría 90 días para comprar su posición al valor justo de mercado o aceptar la venta de la empresa. Dado su capital real y su carga de deuda, él no puede permitirse comprar su parte. Eso obligaría a que las conversaciones de adquisición se aceleraran o lo obligaría a buscar inversores alternativos en términos mucho peores. Entiendo las implicaciones. ¿Puedo preguntar qué precipitó esta decisión? Estoy cansada de ser invisible mientras proporciono la base para el ego de otra persona, Teodoro. 8 años delimítate a tus pequeños proyectos mientras construías su imperio con mi capital. He terminado. ¿Cuándo le gustaría que inicie el proceso de retiro? Esta noche. Presente la notificación formal ante el abogado corporativo de la empresa. Quiero que Marcos la reciba a primera hora de la mañana del lunes. Señorita Cárdenas, esto va a destruir su relación con su hermano. Teodoro, no creo que hayamos tenido una relación real. Hemos tenido una dinámica en la que él me desprecia mientras depende de mí sin saberlo. Esa no es una relación que valga la pena preservar. Entendido. Comenzaré con el papeleo de inmediato. Debes saber que, según el contrato de asociación, Marcos tendrá 7 días para responder una vez que reciba la notificación. Durante ese periodo, él puede solicitar una reunión con el socio silencioso. ¿Desea mantener el anonimato durante ese proceso? No. Cuando solicite la reunión, dígale la verdad. Dígale quién ha sido su socia silenciosa durante 8 años. He terminado de esconderme. Colgué y regresé a la celebración. Marcos estaba dominando la conversación, describiendo su estrategia de negocios a una audiencia cautivada. Me senté tranquilamente en la esquina, terminando mi vino. La fiesta continuó por otras 3 horas.
Me fui sin decir mucho más allá de despedidas corteses. Marcos estaba demasiado ocupado celebrando como para darse cuenta. Durante el fin de semana, mis abogados finalizaron la documentación de retiro. El lunes por la mañana a las 9:47 de la mañana, el abogado corporativo de Marcos recibió la notificación formal. El socio silencioso, que poseía el 51% de Logística Martel, estaba ejerciendo sus derechos de retiro bajo el contrato de asociación de 2016. Marcos tenía 7 días para responder con una oferta de compra al valor justo de mercado, entre 8.660 y 11.220 millones de pesos basado en el interés de adquisición actual. Un acuerdo para acelerar la venta de la empresa con los ingresos distribuidos según los porcentajes de propiedad, o financiamiento alternativo para reemplazar la posición del socio silencioso. Marcos me llamó a las 10:23 de la mañana. No respondí. Llamó de nuevo a las 10:31, 10:45, 11:02 y 11:28. Silencié mi teléfono y continué con mi rutina de lunes por la mañana: café, revisión de correos electrónicos y análisis de cartera. A las 2:15 de la tarde, Teodoro llamó. Señorita Cárdenas, Marcos lo sabe. Su abogado le explicó la estructura de la asociación, los porcentajes de propiedad y los derechos de retiro. Está solicitando una reunión de emergencia con el socio silencioso. Todavía no sabe que es usted, pero sabe que alguien posee el 51% de su empresa y se está retirando. No lo está manejando bien. Dígale que la reunión puede ser el miércoles en mi oficina. A las 10 de la mañana. ¿Debo decirle con quién se reunirá? No. Que sea una sorpresa. El martes fue tranquilo. Mi teléfono mostraba 47 llamadas perdidas de Marcos. Los mensajes de texto variaban desde la confusión: ¿quién es el socio silencioso? ¿Por qué no me dijiste que alguien era dueño de la mitad de mi empresa? Hasta la ira: esto es sabotaje corporativo. Mis abogados lucharán contra esto, y la desesperación: por favor, devuélveme la llamada. Necesito tu ayuda para resolver esto. Respondí una vez a las 9 de la noche: te veré el miércoles a las 10 de la mañana en mi oficina. El socio silencioso estará allí. El miércoles por la mañana, llegué a mi oficina a las 8:30 de la mañana. Mi asistente, Sofía, había despejado mi agenda. Teodoro llegó a las 9:45 de la mañana con su maletín lleno de documentación. A las 9:58 de la mañana, el Mercedes de Marcos entró en el estacionamiento. Entró en mi edificio de oficinas con su abogado, un abogado corporativo llamado David Beltrán, a quien reconocí de tratos anteriores. Parecían confundidos de reunirse en mi pequeña oficina de consultoría. Sofía los dirigió a nuestra sala de conferencias. Esperé hasta exactamente las 10 de la mañana, luego entré con Teodoro. El rostro de Marcos pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, reconocimiento, más confusión y luego un horror incipiente que se asomaba lentamente. Raquel, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está el socio silencioso? Me senté frente a él. Hola, Marcos. Yo soy la socia silenciosa. Él me miró fijamente. Eso no tiene gracia. No estoy bromeando. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Estos son los documentos corporativos de 2016 que muestran la red de sociedades de responsabilidad limitada que posee el 51% de Logística Martel. El rastro conduce a mí. Teodoro ha estado sirviendo como intermediario durante 8 años según los protocolos de anonimato en el contrato de asociación. El abogado de Marcos, David, ya estaba revisando los documentos. Su rostro lo confirmaba todo. Esto es imposible, dijo Marcos. Tú no tienes esa clase de dinero. Diriges una pequeña firma de consultoría. Tú. Construí una cartera de 6.800 millones de pesos en los últimos 15 años a través de inversiones estratégicas, dije con calma. He sido una inversora ángel activa en 17 empresas. He servido como socia silenciosa en 9 proyectos. Logística Martel fue mi mayor inversión individual con 3.600 millones de pesos en 2016, cuando te enfrentabas a la quiebra. Pero yo nunca. El banco dijo que eran inversores institucionales, un consorcio. El banco dijo lo que yo les dije que dijeran a través de Teodoro.
Estructuré un anonimato completo. Has estado operando bajo la impresión de que poseías el 85% de tu empresa. En realidad, posees el 38% después de contabilizar la conversión de deuda. Yo poseo el 51%. El 11% restante está en manos de tus primeros empleados a través del plan de compensación de capital. Marcos parecía físicamente enfermo. 8 años. Has sido dueña de la mitad de mi empresa durante 8 años y nunca dijiste nada. Proporcioné 3.600 millones de pesos para salvar a tu empresa del colapso. Acepté un rendimiento anual del 12%, que está por debajo del mercado para un capital de crecimiento de ese nivel de riesgo. No pedí ningún puesto en el Consejo de Administración, ningún reconocimiento público ni ninguna participación en las operaciones más allá de la guía estratégica que Teodoro transmitía de forma anónima. He sido la base del éxito de Logística Martel mientras tú te has pasado 8 años diciéndome que no entiendo los negocios reales. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro. Porque hace 8 años eras mi hermano y necesitabas ayuda. Yo tenía el capital. Creía en tu visión incluso si pensaba que tu ejecución necesitaba trabajo. Así que estructuré una inversión que te salvaría sin avergonzarte al revelar que tu hermana pequeña era tu salvadora financiera. And now you're destroying it all. You're pulling out and forcing a liquidation event. Estoy ejerciendo mis derechos bajo un contrato legal de asociación. Tienes 3 opciones: comprar mi posición al valor justo de mercado, aceptar acelerar las conversaciones de adquisición con los ingresos distribuidos según los porcentajes de propiedad, o buscar financiamiento alternativo. David, el abogado, intervino. Licenciado Martel, dada su posición de capital real y su carga de deuda, la opción 1 no es financieramente viable. No puede recaudar entre 8.660 y 11.220 millones de pesos para comprar la posición de su hermana. La opción 3 es igualmente problemática: ningún inversor institucional proporcionará ese capital en términos que usted pueda pagar en un plazo de 90 días. Lo cual deja la opción 2. La adquisición, dijo Marcos rotundamente. La adquisición, confirmé. La cual procede con ambos como socios iguales en las negociaciones. Tú posees el 38%, yo poseo el 51%. Con las valoraciones que anunciaste en tu fiesta, 17.000 millones a 22.000 millones de pesos, tu posición neta sería de aproximadamente 3.600 a 4.800 millones de pesos antes de impuestos. Mi posición sería de 8.660 a 11.220 millones de pesos. Los números claramente lo estaban aplastando. Vas a ganar más del doble de lo que yo gano con la empresa que yo construí. Con la empresa que construimos, Marcos. Tú aportaste la visión y las operaciones, yo aporté el 51% del capital que hizo posible esa visión. Esta es una asociación, incluso si no lo sabías hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Simplemente vendemos la empresa y todos se enteran de que mi hermana pequeña posee más de Logística Martel que yo? Durante la diligencia debida, sí. La empresa adquiriente descubrirá la estructura de propiedad completa. Tus amigos, tus colegas, tus empleados. Todos se enterarán de que has estado operando con una socia mayoritaria que ni siquiera conocías. Marcos puso su cabeza entre sus manos. Su abogado parecía incómodo. ¿Por qué ahora?, preguntó Marcos finalmente. Si has estado bien permaneciendo en silencio durante 8 años, ¿por qué revelarte ahora? ¿Por qué arruinar las conversaciones de adquisición? No las estoy arruinando, estoy participando en ellas con transparencia. En cuanto al por qué ahora, el sábado me dijiste que me limitara a mis pequeños proyectos secundarios. Dijiste que los negocios reales estaban más allá de mi alcance. Has dicho versiones de eso durante 14 años. Estoy cansada de eso, Marcos. Estoy cansada de ser despreciada mientras proporciono la base para tu éxito. Estoy cansada de que te atribuyas el mérito exclusivo de construir algo que no existiría sin mi capital. ¿Entonces esto es una venganza? ¿Me estás humillando porque herí tus sentimientos? Estoy haciendo cumplir la realidad legal de nuestra relación comercial porque he terminado de fingir que tu percepción coincide con la realidad. Tú no eres el dueño de Logística Martel, Marcos.
Nosotros lo somos. Y es hora de que lo reconozcas. Teodoro habló en voz baja. Licenciado Martel, por lo que vale, su hermana ha sido una socia extraordinaria. Cada decisión estratégica importante que ha tomado en los últimos 8 años, la automatización de la flota, el desarrollo del software de logística, la estrategia de expansión regional, provino de recomendaciones que ella me entregó. Usted pensó que venían de asesores financieros o consultores. Venían de Raquel. Marcos parecía golpeado. El proyecto de automatización. ¿Esa fue idea tuya? Sí. Me dijiste en el cumpleaños de papá hace 3 años que la automatización era una moda tecnológica para personas que no entendían la industria de la logística. 2 meses después, Teodoro sugirió que exploraras la automatización de la flota. Pensaste que era idea suya. Te ahorró 440 millones de pesos anuales. ¿El desarrollo del software? Lo mismo. Dijiste en el Día de Acción de Gracias hace 2 años que el software propio era un gasto general innecesario para una empresa de logística. Un mes después, Teodoro recomendó el proyecto de desarrollo. Ahora es tu ventaja competitiva y un motor principal de tus valoraciones de adquisición. Marcos sacudía la cabeza lentamente. Todo. Cada decisión estratégica que realmente funcionó. No todo. Has tomado buenas decisiones operativas. Eres excelente en las relaciones con los clientes y la gestión de equipos. Pero la asignación de capital, el posicionamiento estratégico, la estrategia de crecimiento. Eso he sido yo, canalizado a través de Teodoro, mientras tú me decías que no entiendo los negocios. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? ¿Un reconocimiento público? Quiero honestidad en nuestra relación comercial de ahora en adelante. Las conversaciones de adquisición continúan con ambos en la mesa como socios. Dividimos las ganancias de acuerdo con nuestros porcentajes de propiedad. Y dejas de descartar mi perspicacia empresarial, porque la he estado demostrando durante 8 años mientras tú no prestabas atención. David se aclaró la garganta. Licenciado Martel, recomendaría que aceptemos los términos de la licenciada Raquel. El contrato de asociación es inamovible. Ella tiene el derecho legal de forzar esta situación. Luchar contra ello solo retrasaría y complicaría la adquisición, matando potencialmente el trato por completo. Su mejor camino a seguir es la cooperación. Marcos me miró con una expresión que nunca le había visto antes, algo entre respeto, humillación e ira. La familia se va a enterar. Papá, mamá, todos. Todos van a saber que mi hermana pequeña posee más de mi empresa que yo. Sí. Van a saber que me he estado atribuyendo el mérito de un éxito que era parcialmente tuyo. Sí. Voy a parecer un idiota. El brillante emprendedor que ni siquiera sabía quién era su socio mayoritario. Probablemente. Se quedó callado por un largo momento. He sido un estúpido contigo durante 14 años. Sí. Lo siento. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos. Lo siento de verdad, Raquel. Debería haber escuchado. Debería haber respetado tus opiniones. Debería haber. Se detuvo. Todo este tiempo, fuiste más inteligente que yo, y yo fui demasiado arrogante para verlo. No eres tonto, Marcos. Construiste algo valioso. Simplemente no lo construiste solo, y necesitas reconocer eso. Está bien. Tomó aire profundamente. Procedemos con la adquisición como socios. Transparencia total. Tú obtienes tu 51%, yo obtengo mi 38%. Compartimos el crédito públicamente. Reconocemos la realidad públicamente. Tú construiste las operaciones, yo proporcioné el capital y la estrategia. Ambos fueron necesarios. Ninguno por sí solo habría tenido éxito. David sacó un documento. Recomendaría que formalicemos este acuerdo de inmediato. La licenciada retira su notificación de liquidación condicionada a la cooperación del licenciado Martel en el proceso de adquisición y al reconocimiento público de la estructura de la asociación. Ambas partes se comprometen a tratos transparentes con la firma adquiriente.
Pasamos las siguientes 2 horas trabajando en los detalles. Para las 12:30 de la tarde, teníamos un acuerdo firmado. Las conversaciones de adquisición continuarían con ambos involucrados. La estructura de propiedad se revelaría durante la diligencia debida. Nos presentaríamos como socios comerciales, no solo como hermanos. Cuando Marcos se iba, se dio la vuelta en la puerta. Ese proyecto de automatización que ahorró 440 millones de pesos anuales. ¿Cómo sabías que funcionaría? Porque había invertido en otras 3 empresas de logística que habían implementado sistemas similares. Había visto los datos. Conocía el retorno de la inversión. ¿Y el desarrollo del software? Fui inversora ángel en la firma que finalmente contratamos para construirlo. Conocía sus capacidades. Así que todo este tiempo has estado construyendo experiencia en mi industria mientras yo pensaba que solo dirigías una pequeña firma de consultoría. Sí. Sacudió la cabeza lentamente. Realmente he sido un idiota. Has sido despectivo. Hay una diferencia. Después de que se fueron, Teodoro se quedó atrás. Eso salió mejor de lo que esperaba. Pensé que podría volverse combativo. Está procesándolo. La ira podría venir más tarde, tal vez. Pero Teodoro, por lo que vale, manejaste eso con una gracia notable. Podrías haberlo humillado mucho más severamente. No quiero humillarlo, Teodoro. Quiero que me vea claramente. Hay una diferencia. Las conversaciones de adquisición procedieron durante los siguientes 90 días. Marcos y yo asistimos juntos a las reuniones y nos presentamos como socios comerciales. La firma adquiriente, un conglomerado de logística de la lista Fortune 500, llevó a cabo una diligencia debida exhaustiva. Cuando descubrieron la estructura de propiedad, la socia silenciosa que había poseído el 51% durante 8 años, quedaron fascinados en lugar de preocupados. Demostraba una gestión de capital sofisticada y paciencia estratégica. La valoración final fue de 19.600 millones de pesos. Mi participación del 51% valía 9.996 millones de pesos antes de impuestos. El 38% de Marcos valía 7.448 millones de pesos antes de impuestos. El 11% restante fue para los empleados a través del plan de capital. El comunicado de prensa que anunciaba la adquisición nos mencionó a ambos como cofundadores. Marcos dio entrevistas donde acreditó la asociación estratégica con inversores sofisticados por el éxito de la empresa. No ocultó mi participación, pero tampoco difundió la conexión familiar inicialmente. La familia se enteró de todos modos, por supuesto. Mamá me llamó 2 semanas después del anuncio. Raquel, hija, acabo de ver el anuncio de la adquisición. Dice que posees el 51% de Logística Martel desde 2016. Sí, mamá. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaste 3.600 millones de pesos? Construí una cartera durante 15 años a través de inversiones cuidadosas. He tenido mucho más éxito financiero de lo que he dejado entrever. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habrían creído? Marcos no creía que valiera la pena escuchar mis consejos comerciales. Papá tampoco. Pensé que mi capital podría hablar más fuerte que mis palabras. Se quedó callada por un momento. Ganaste más con la adquisición que Marcos. Poseía más de la empresa que Marcos. Así es como funciona el capital propio. Él lo está pasando mal. Su ego está herido. Su ego necesitaba ser herido, mamá. Él me ha estado despreciando durante 14 años mientras dependía sin saberlo de mi capital y estrategia. Tal vez esto sea educativo. Podrías habérselo dicho antes. No tenías que dejar que fuera un impacto tan grande. Proporcioné 8 años de apoyo anónimo con rendimientos por debajo del mercado. No pedí nada excepto un desempeño constante. Él eligió pasar esos 8 años diciéndome que yo no entendía los negocios reales. El impacto es una consecuencia natural de sus propias suposiciones. Estás siendo cruel, Raquel. Estoy siendo honesta, mamá. Hay una diferencia. La reacción de papá fue más complicada.
Llamó la semana siguiente y pidió reunirse para tomar un café. Te debo una disculpa, dijo sin preámbulos. He estado orgulloso del hijo equivocado por las razones equivocadas. Marcos construyó algo impresionante, pero tú lo financiaste. Tú lo hiciste posible. Y todos te hemos estado tratando como si no entendieras los negocios mientras demostrabas una sofisticación que ninguno de nosotros reconoció. Gracias por decir eso, papá. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo construiste esa clase de riqueza sin que ninguno de nosotros se diera cuenta? Viví modestamente, invertí sabiamente y no difundí mi éxito. Todos ustedes vieron lo que esperaban ver, la hija menor con la pequeña firma de consultoría. Nunca miraron lo suficientemente de cerca para ver lo que yo era en realidad, alguien que entendía los mercados de capitales mejor que cualquier otra persona en esta familia. Alguien que tenía los recursos para salvar la empresa de su hermano y la humildad para hacerlo de forma anónima. Alguien que valoraba los resultados sobre el reconocimiento. Hasta que dejaste de hacerlo. Hasta que me cansé de ser invisible mientras proporcionaba la base para la visibilidad de otra persona. Sí. Él asintió lentamente. Marcos me dice que podrías haberlo destruido. Forzar la liquidación, matar la adquisición, dejarlo sin nada. Pero lo estructuraste de modo que él todavía sale con 7.448 millones de pesos brutos. Nunca quise destruirlo, papá. Quería que me viera. Hay una diferencia. Él te ve ahora. Todos te vemos. El dinero se transfirió en diciembre. Después de impuestos, obtuve aproximadamente 6.240 millones de pesos netos de la adquisición, elevando mi cartera total a aproximadamente 13.040 millones de pesos. Marcos obtuvo aproximadamente 4.660 millones de pesos netos después de impuestos. Sigue siendo un resultado extraordinario. No somos cercanos ahora. Somos cordiales en las reuniones familiares y profesionales cuando necesitamos interactuar. Él está construyendo un nuevo proyecto con sus ganancias, una empresa de tecnología logística. No me ha pedido que invierta. Me he mudado a un departamento un poco mejor, aunque todavía no es nada ostentoso. Estoy explorando nuevas oportunidades de inversión, sirviendo como inversora ángel y socia estratégica para empresas en etapa inicial. Lo hago bajo mi propio nombre ahora, abiertamente. No más protocolos de anonimato. A veces me pregunto si debería haberlo manejado de manera diferente. Si debería haberle dicho a Marcos la verdad hace años, forzado el reconocimiento antes, evitado la revelación explosiva. Pero luego recuerdo la cena del sábado. Limítate a tus pequeños proyectos secundarios. Los negocios reales están más allá de tu alcance. Dicho a la persona que poseía el 51% de su empresa, que lo había salvado de la bancarrota, que había proporcionado cada visión estratégica importante que impulsó su éxito. A veces, lo más amable que puedes hacer es dejar de proteger a las personas de la realidad de sus propias dependencias. No destruí el negocio de mi hermano, revelé la base sobre la que estaba construido, una base sobre la que él había estado parado durante 8 años sin molestarse en mirar hacia abajo y ver quién la sostenía. Ahora lo sabe. Ahora todos lo saben. Y he terminado de ser invisible mientras soy indispensable. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de esconder tu poder y dejar que las personas enfrenten la realidad que deberían haber visto desde el principio.